Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. En esta ocasión vamos a ver cómo abrir un candado fácil y rápido. Usaremos ganzúas, soplete y candado transparente para que veáis su funcionamiento por dentro. Así que si queréis aprender a abrir candados, no os perdáis detalle porque de la manera más sencilla que todo el mundo va a poder comprender, yo os lo explico. Lo primero, mi colección de cerraduras, candados y candado transparente para que aquí se vea cómo funcionan por dentro, pero todos son más o menos muy similares. Esto es una cerradura que podemos encontrar en muchos portales, viviendas, bueno, es como la más común de todas, con su llave por delante y por detrás para meter la cerradura, y aquí vemos unas bolitas de acero. Estos son los pines, en este caso lleva 5 que coincide con la altura de la llave. Esas irregularidades tienen que coincidir con los pines. Internamente cada pin va a tener que estar a una altura distinta. Eso lo vamos a ver mejor con el candado transparente. Aquí vemos los pines, todos están alineados porque está la llave puesta. La llave se mete en el cilindro, los pines suben y bajan gracias a los resortes o muelles que tienen, y este candado es de doble cierre, tal y como se ven las hendiduras que enganchan con los cierres en el arco. Y más o menos esto es un candado bastante común, como el que podéis tener en casa. Casi todos son exactamente iguales. Ahora, ¿con qué podemos abrirlo? ¿O cómo? De mil maneras distintas, pero la mejor, o al menos a mí la que más me gusta porque es la tradicional, la que te da esa satisfacción de abrirlo, es con el ganzuado. Y si no sabéis, que existe una disciplina que es el ganzuado deportivo, que es el único tipo de ganzuado que en este canal apoyamos, ¿de acuerdo? Eso por descontado. Tenemos aquí el tensor, que es lo que nos va a ofrecer el giro del cilindro cuando ya estén los pines alineados, que los alinearemos con la ganzúa. Hay varios tipos, ¿vale? Esta es como la clásica, que vamos pin por pin alineándolos hasta conseguir que estén todos alineados, y ya se abriría con el tensor y giraría el cilindro. Pero como muestra un botón, vamos a hacer una prueba de apertura de candado para que sepáis de lo que estoy hablando. Lo más importante es tener la técnica, o bueno, digamos como ese tacto sutil para saber el pin cuando está entrando en su posición. Hace como una especie como de clic, se queda como encallado, pero es muy sutil porque si te pasas tienes que retroceder para bajarlo de nuevo. Así que haciendo un poquito de tensión con el tensor, no mucha, vamos a ir haciendo pin por pin y ajustando a nuestro tacto cuando entra dentro de, digamos, de su posición correcta. Y no tiene más, es ir probando, no tienen que ir por orden, puede ser el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto o sexto en este caso, o pueden ir salteados, o sea, 1, 3, 6, 2, 4, eso no se sabe. La cuestión es que hay que ir probando hasta que el cilindro gira, no tiene más. Es muy fácil con un candado transparente porque estás viendo lo que sucede en su interior, pero en una cerradura o en un candado que no es transparente, es simplemente con ese tacto, ¿vale? Así que aquí estáis viendo que está la cerradura cerrada y vamos a hacer lo mismo. Voy a ir pin por pin ajustando hasta encontrar la posición de todos, que bueno, en este tipo de cerraduras os puedo asegurar que es bastante sencillo. Ponemos el cronómetro en marcha y como vais a ver, simplemente después de unos cuantos segundos, vamos, es que esto no hace ruido para nada, ¿eh? Por eso siempre hay que invertir un poquito en la seguridad de nuestras casas y poner algo nuevo. Yo, que no soy ningún profesional, en 1 minuto 31 he abierto una cerradura. Es una cerradura básica, pero la he abierto, o sea que una persona especialista en ganzuado deportivo esto le dura nada o menos. Hay cerraduras de todas clases y en este caso estas van muy bien con esta otra ganzúa. Yo aconsejo este kit de ganzúas que veis ahí, que es la de tarjeta de crédito, donde dentro hay pues eso, unas cuantas variadas, y es súper económica, así que bueno, yo lo dejo en la descripción del vídeo por si queréis echarle un ojo al kit porque está muy chulo. Y como veis, en 3 segundos con este otro tipo de ganzúa, simplemente haciendo pivotar hacia arriba y hacia abajo muy rápido los pines, lo hemos abierto. 3 segundos. Bueno, decidme si bueno, se puede abrir más rápido que esto, ¿no? Es que básicamente es como tener la puerta abierta de nuestra casa, cochera, da igual, nuestro trastero de la comunidad donde guardamos nuestras cosas. Bueno, ya sabéis, es como dejar
puerta abierta a los cacos. Aquí tenemos un candado. Este candado es bastante, bueno, normalillo, pero tiene ya alguna protección que otra, aunque tiene el mismo tipo de cerradura. Por lo tanto, vamos a intentar abrirlo con este mismo kit de ganzúas. Sacamos la llave, está totalmente cerrado. Y bueno, pues vamos a ver, el tensor en este caso tiene dos puntas, uno es más grueso que otro, así que tenemos que poner el tensor en, bueno, donde agarre bien pero deje sitio para meter la ganzúa. Vamos a usar la de vibración, la que hace saltar los pines, y después de unos 24 segundos me rindo porque no veía que iba a tener mucho que hacer porque estaba como muy ajustado, así que voy a usar esta otra que, bueno, sinceramente a mí me gusta más que la de rebotar porque vas como más uno a uno, aunque los hace rebotar igual. Bueno, a mí me gusta más. Ponemos el cronómetro y empezamos a hacerlos rebotar, pero eso, de uno a uno, y se van colocando. Ahí tenemos 4 segundos y hemos abierto otro candado. Sinceramente, siempre pensamos que estamos a salvo y nuestras cosas están en buen recaudo, y luego viendo este tipo de vídeos nos damos cuenta que un youtuber que no es ni cerrajero ni nada, grabando que está con la cámara delante de su cara y todo, en cuestión de segundos te abre cualquier candado. Así que aconsejo, ya lo he dicho antes, invertir en un buen candado, una buena cerradura para nuestra casa, nuestro negocio, porque esto es sinónimo de seguridad. Bueno, aquí tenemos un candado que no es que sea el mejor del mundo, no está muy caro, pero tiene una cosa que está muy chula. Bueno, que es grande, eso quieras que no, siempre echa para atrás al posible ladronzuelo, pero lo bueno es que tiene alarma. Ahí tenemos como una especie de bocado en el arco, que si lo ponemos en una posición, o sea, en esta, el bocado a la izquierda es un candado normal, pero si ponemos el bocado a la parte de la derecha, por aquí sale una alarma. Bueno, una alarma no es que salga, sino que hace un sonido estruendoso, más de 100 decibelios, o sea, bocado a la derecha y se activaría la alarma. Y si le damos un golpecito, hace como un, bueno, como un ruidito, como que está activada, un aviso. Y si le damos otra vez, ya se pone en marcha. Hace un montón de ruido, os puedo asegurar que es ensordecedor. Dura como 10 segundos la alarma y luego se detiene, pero suficiente como para que, bueno, el que quiera robar pues no tenga ganas de llamar la atención y se vaya. Así que para mí es un candado que es un 2 en 1. Es candado, que está bastante bien, y esa alarma, oye, pues también genial, ¿no? Para hacer la prueba del ganzuado voy a quitar el modo alarma porque es que si no me iba a quedar con los tímpanos sangrando. Así que voy a intentar, es una llave algo extraña, es como medio curva, no estoy usando la ganzúa correspondiente para este tipo de candados. Hay ganzúas especiales para este tipo de, bueno, de bombines, de cerraduras, aunque después de 25 segundos nada que hacer con el de rebote en general, y ahora voy a usar la ganzúa de rebote individual. Y bueno, pues eso, después de unos cuantos segundos tampoco vi que había mucho que hacer, por lo tanto, bueno, pues las típicas ganzúas que puedes comprar no te van a servir, al menos con este candado. Así que vamos a pasar a un método que a mí sinceramente nunca me ha fallado. Pero también tengo que decirlo que no lo he probado con candados tan robustos como este. Es el del soplete, que lo que hace es derretir el interior después de tenerlo varios minutos al calor, lo derrite y bueno, pues sale y ya está. Es que se destruye internamente, se funden las piezas. Ponemos el cronómetro y empezamos a poner la alarma también para que veáis cuánto tiempo tarda en apagarse por el calor. Por ahora funciona, medio minuto, sigue sonando, y después de unos 55 segundos más o menos, vale, a los 60 segundos ya la circuitería electrónica que lleva dentro se ha estropeado, o sea, pues eso, casi un minuto nos da de tiempo. A los 4 minutos 30 apagamos el soplete y vamos a ver si hemos conseguido fundirlo por dentro. Estamos hablando de un soplete de fontanero que alcanza cerca de 1000 grados y hemos estado, pues eso, 4 minutos y medio y nada.
no hay manera, no se abre y tampoco le estoy dando con lo que debiera, o sea que un martillo sería lo ideal, ¿no? Así que bueno, pues ahí lo sacamos, le damos unos cuantos golpes, pero no cede, así que dije, bueno, a lo mejor al ser tan grueso lleva una carcasa de hierro, disipa mejor el calor, no lo sé, voy a darle otra tanda de calor para... pues para ver si consigo fundir ya el bombín, los pines, el resorte, lo que sea. Y lo mismo, ahí cambio un poquito la posición para que le diera donde creo yo que iba a producir más daño. Y después de algo más de 3 minutos, casi 3 minutos y medio, dije, señoras y señores, vamos a abrirlo. Y martillazo tras martillazo, no hubo manera, así que me ha vencido el candado. Está súper caliente, así que lo metemos en el agüita para refrigerarlo y vamos a ver si aún podemos usarlo. Podemos meter la llave y quieras que no, después de haber sufrido este maltrato, ya si funciona ya sería una locura. Seguro que muchos de vosotros estáis diciendo, bueno, yo con una moladora y un disco de corte lo abro ese y cualquier otro. Sí, pero aquí se trata de hacerlo sin hacer ruido, sin llamar la atención, con el ganzuado deportivo y si es posible con el soplete y si no, bueno, algún golpe que otro con el martillo, pero no hacer mucho ruido. Vamos a ver si abre la llave y aún sirve como candado, pero no, se ha deformado el bombín, el cilindro, bueno, pues con el calor ya no permite la inserción de su llave. Este candado a mí me ha sorprendido, está bastante baratillo, os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un ojo. Candado más alarma, es bastante robusto y a mí me parece que en relación calidad-precio está bastante bien. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.